Bienvenidas todos y todas a una sesión de nuestro seminario de Economía Colombiana. El día de hoy vamos a abordar el tema de la interrelación y los niveles de actuación en la política económica. Para esto vamos a definir las categorías que en esencia se colocan como parámetros de discusión. Empezamos con el término interrelación. Es aquello que nos narra, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. El caso específico del día de hoy es que vamos a analizar los fenómenos económicos, por supuesto mediados por la relación que se da entre las personas como individuos, entre las personas naturales, entre las personas jurídicas y por supuesto entre las personas representantes de la institucionalidad. Así las cosas, en alguna medida, corresponde esa definición al tema que vamos a tratar por hoy. No soy muy amigo de utilizar la palabra cosas, pero creo que si está instalado, instituido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y esta es su definición, pues vamos a seguir esa orientación lingüística. Pues bien, esa interrelación va a ser mediada también por el nivel de la misma en términos de la definición número 4 de ese mismo diccionario. Es decir, es la categoría o es un grado o altura que alcanzan ciertos aspectos de la vida social. Y en este sentido no se puede recuperar nada más allá de lo social que la misma economía como ciencia que se encarga de estudiar las relaciones que se dan entre los actores económicos y entre los actores sociales. Por esto nos vamos a introducir en dicho tema con una ilustración del profesor Rafael Pompillón en su libro Análisis Económico de Países, obra editada por McGraw-Hill y el Instituto de Empresas de España. Y él propone el esquema que estamos viendo, que es un esquema de objetivos e instrumentos, esto en términos literales, útil para establecer coherencias y compatibilidades entre los objetivos y las políticas. Dice él, tiene forma piramidal o de escalera de objetivos, de manera que los objetivos situados en la parte inferior constituyen formas instrumentales para la consecución de un objetivo superior. Cuanto más arriba de la pirámide nos encontremos, más general, importante y abstracto será el objetivo y la política. Cuanto más abajo, más operativo y concreto. En la parte superior del esquema están los objetivos ético-políticos y en la base aspectos instrumentales estrictamente económicos. En la cúspide de la pirámide se colocan los valores últimos que informan y justifican los diferentes objetivos e instrumentos de cualquier programa de política económica de un país. Son objetivos de política pura de carácter sociopolítico que no hacen referencia a temas económicos. Entre estos objetivos se encuentran el derecho a la educación, el derecho al voto, las libertades de expresión, de enseñanza, de conciencia, el derecho a la propiedad. Se trata, por tanto, de principios de derecho natural que se derivan de la noción de política pura. También se incluyen aquí los derechos humanos recogidos por las Naciones Unidas. Para conseguir estos objetivos de política pura se sitúan debajo de los objetivos generales económicos que hacen referencia a la organización de la economía. Estos objetivos generales se alcanzan a través de las políticas de ordenación, encaminadas por tanto a establecer y mantener un orden económico o una constitución económica. Es más, los principios y derechos recogidos en el ordenamiento constitucional de un país se sitúan en nuestro esquema en este segundo nivel. Así, son objetivos de ordenación de la libertad, de la empresa, de la economía, del mercado y de la defensa de la productividad. Un ejemplo
podría ser defender y restaurar el medio ambiente, proteger y mejorar la calidad de vida, utilizar racionalmente los recursos naturales, la intervención del sector público en la economía, el derecho a tener iniciativa privada, la planificación indicativa, el desarrollo regional, la redistribución de la renta, etc. Debajo de los objetivos y políticas de ordenación, encontramos los objetivos finales de política económica, que son los objetivos más puramente económicos. Tradicionalmente se han considerado los objetivos finales: el pleno empleo, el crecimiento económico, el equilibrio de la balanza de pagos, la estabilidad de precios. Las políticas finalistas son las que intentan alcanzar estos objetivos finales. Sin embargo, las políticas finalistas no tienen sustantividad por sí mismas, sino que están formadas normalmente por políticas instrumentales. Son, por tanto, las políticas instrumentales las que conforman las políticas finalistas y las que, en definitiva, intentan alcanzar los objetivos finales. En la práctica, las políticas finalistas, o sea, las de empleo, crecimiento económico, antiinflacionistas, etc., no existen. Lo que sí existen son las políticas instrumentales, la monetaria, la fiscal, de controles directos, laboral y exterior, cuya misión es precisamente alcanzar los objetivos finales. Los objetivos finales también se llaman objetivos generalmente aceptados de política económica, porque suelen ser perseguidos independientemente de cuál sea la constitución imperante o el sistema económico existente en un país, o bien la ideología del partido político de gobierno. Todos intentarán alcanzar un mayor crecimiento, un mayor nivel de empleo, una mayor estabilidad en los precios y equilibrio en su balanza de pagos. Lo que variará es la prelación o importancia de cada uno de esos objetivos dependiendo de las prioridades de cada gobierno. Cambiará, por tanto, también la composición de las políticas instrumentales dependiendo del programa económico establecido. En el último nivel del esquema se encuentran las políticas sectoriales y las políticas instrumentales. Las políticas sectoriales son las que actúan sobre un área o sector concreto de la economía, y así se habla de la política agraria, industrial o educativa. Cada una de estas políticas se subdivide en otras, como por ejemplo la política de riegos, la política de cereales, la minera, la hidráulica o universitaria, y así sucesivamente caben múltiples divisiones. A las políticas sectoriales también se les denomina políticas verticales. Las políticas instrumentales, las más prácticas y operativas de la política económica, básicamente son 5: la monetaria, la fiscal, de comercio exterior, de controles directos y laboral. Los efectos de estas políticas irradian a lo largo de todo el sistema económico. Son políticas horizontales y en principio tienen la misma importancia para todos los sectores de la economía. Efectivamente, un aumento de los tipos de interés, una política monetaria, va a afectar por igual al sector primario, a la industria, a la construcción y a los servicios. Es más, las políticas sectoriales están constituidas por partes de todas y cada una de las políticas instrumentales. Efectivamente, la política de vivienda, por ejemplo, estará constituida por política monetaria, es decir, influirán los tipos de interés para los créditos hipotecarios, la política fiscal, desgravaciones por compra de vivienda, la política económica exterior, facilidad de importar determinados materiales para la construcción a través de reducciones arancelarias, la política laboral, normas sobre seguridad e higiene en el trabajo, y la política de controles directos, es decir, precios máximos para las viviendas de interés social o de protección oficial. Queda claro, por tanto, que aunque las políticas sectoriales inciden en un mayor determinado y relativo sector, están formadas por trozos o por apartados de políticas instrumentales. Las políticas instrumentales operan como su propio nombre lo indica, a través de instrumentos: el tipo de cambio, los impuestos, los aranceles, las barreras no arancelarias, el comercio, el salario mínimo, los controles de contaminación, los tipos de interés, etc. Los instrumentos son, por tanto, la base del esquema que se propone para analizar objetivos e instrumentos de programas de política económica. Pues bien,
Inicialmente, al hacer ese análisis, partiendo de la generalidad, diríamos que en cierta medida los objetivos de la parte superior a la parte inferior son eminentemente filosóficos y de alto contenido humano. Derechos como el derecho a la igualdad, la independencia de los poderes públicos en que está dividida una nación, la libertad que tienen los ciudadanos y la justicia, pues en definitiva son fines últimos o de realpolitik, según los analistas internacionales, es decir, la política real, es decir, hacia dónde se podría orientar, ¿sí?, todo ese cúmulo de decisiones de tipo normativo que gobiernan una nación o un país y en alguna medida corresponden no a los intereses netamente económicos de los actores en ese escenario de la economía nacional o local, sino obedecen a objetivos definidos en términos humanos, dentro de los cuales están los declarados por la Organización de las Naciones Unidas en esa proclama de derechos humanos. Pues bien, estos son filosóficos, pero encontramos también unas orientaciones en términos de planificación. Aquí cuando hago énfasis de planificación se refiere a los agregados de las políticas de las naciones. Hay un problema del cual habíamos hablado en alguna medida, es el de la traducción de los libros. A veces planificación se le ve como sinónimo de planeación y no es así. La planificación tiene que ver con la macroeconomía de los países, de las naciones o de los estados, y la planeación propiamente con el proceso administrativo, en algún momento con las áreas funcionales o con la alta o gerencia media. Esas políticas económicas finalistas o dirigidas buscan un objetivo económico sobre la base de la articulación, y en primera instancia, de las necesidades consideradas en algún momento anteriormente por esos actores en ese escenario que es el de la construcción de la política pública, en este caso de la política económica. Y esas políticas finalistas que buscan objetivos, pues buscan definitivamente, inicialmente, el pleno empleo. Fíjense ustedes, en términos teóricos, de lo cual ya habíamos hablado, por supuesto el crecimiento económico, aun cuando no aparece en este cuadro el señor Rafael Pampillón, estaría la inflación, tal vez por el entorno en el cual fue desarrollado este gráfico, esta representación gráfica. El peso de la inflación en ese entonces no era tan fuerte ni era altamente volatilizante respecto a las economías nacionales y la economía internacional. Tal vez por eso no aparece explícitamente como inflación, pero sí aparece como estabilidad de precios, ¿sí? Recuerden ustedes de esos fenómenos de la inflación, de esta inflación, en algunos casos la hiperinflación. Y por supuesto encontramos el equilibrio económico exterior, que tiene que ver con el marketing internacional, los mercados internacionales o la economía internacional, donde encontramos la balanza de pagos, la balanza cambiaria y la balanza comercial con el exterior. Y fíjense que en los agregados, en el Producto Interno Bruto, restándole lo que tiene que ver con las importaciones, podemos llegar fácilmente en alguna medida al Producto Interno neto. Y por supuesto, en un fin último sería la redistribución de la renta, en este caso del Estado. Esas son las políticas económicas finalistas. Aparece en esta representación gráfica también las políticas sectoriales y las políticas instrumentales. Las hemos visto anteriormente en más detalle, ¿sí? Pero estas son las que nos ofrece el señor Pampillón. En políticas sectoriales coloca la política industrial, la política agraria, la política de transporte, la política comercial interior, la política educacional. Aquí cuando habla de política comercial interior, también podría haber otra que es la política comercial exterior, la política turística, la política de vivienda, podría haber la política de cultura, podría haber la
política de agricultura, podría haber la de deportes, podría haber otro tipo de políticas. Y cuando digo podría es que depende de lo que defina, por una parte, el Congreso, la definición normativa de la economía, pero por otra parte también agenciado por el gobierno de turno, ¿sí? Entonces, en ese sentido vale la pena tener en cuenta que podría abonarse dentro de esos criterios de definición de políticas públicas el interés del gobierno, por una parte, de impulsar medidas respecto a un sector o no. Y también encontramos las políticas instrumentales, como su nombre lo dice, son instrumentos que buscan un objetivo, ¿sí? En algunos casos es un objetivo general, pero a veces ocurre que se buscan objetivos particulares y ahí es donde pierde su esencia respecto a los objetivos de política pura. Dentro de esas políticas instrumentales encontramos la política monetaria, la fiscal, la política económica exterior, la política laboral, la política de controles directos, etcétera, etcétera. Y hemos estudiado ya algunas de estas políticas en una forma más específica. Por eso, en alguna medida, cuando asociamos esa interrelación y cuando asociamos ese nivel, desde la perspectiva de la interrelación vemos que es escalar, y desde la perspectiva del nivel depende de el lugar que ocupe, no como abstracción, sino como realidad en la política definida en la norma. Cuando hablo de la política definida en la norma, estoy hablando del presupuesto nacional y estoy hablando de ese situado fiscal por una parte entre ingresos y egresos del Estado, pero también estoy hablando de el Plan Nacional de Desarrollo. Para esto, pues por supuesto, este tipo de políticas tienen que darse en un Estado nacional. Escúchenme ustedes que diga Estado nacional porque es que en alguna medida a veces no se configura el término de nacional por elementos de tipo cultural más que de territorio. Pero esto ya son diferenciaciones más de tipo sociológico y en alguna medida también ideológico. Entonces a veces se habla de estados nacionales y a veces se habla de países y a veces se habla solo de naciones, pero no es objeto de la indagación académica o el conocimiento que estamos trabajando el día de hoy, hacer esas diferenciaciones en una forma muy taxativa. Para esto, por supuesto, llegamos a un objeto de estudio en términos de una visión netamente estructural del Estado colombiano. Si bien es cierto, en anteriores oportunidades vimos el equilibrio de poderes, donde encontrábamos el legislativo, el ejecutivo, el jurisdiccional y el electoral, el día de hoy vamos a abordar, hacer en alguna medida un reconocimiento a la realidad empírica de ese Estado como una creación de superestructura en un territorio con una soberanía y con unas normas que son comunes a todos los departamentos y municipios y localidades en el cual rige esa normatividad, en este caso la Constitución Política de Colombia, expresando la voluntad de los constituyentes de 1991. Como nos vamos a orientar solo hacia la estructura de la rama ejecutiva, pues podemos empezar por esta representación que aparece en algún momento dado en el departamento como representación en el departamento de la función pública en algún momento. Entonces la rama ejecutiva, según esto, está compuesta por la presidencia de la República. Recuerden que todo el orden jurídico es el que impera acá. Si ustedes revisan la Constitución Política de Colombia, podrán apreciar que la estructura está definida por norma y corresponde a realidades no solo contextuales, sino ideológicas y políticas del momento en el cual se proclama la Constitución de 1991, el 4 de julio, con sus 74 constituyentes.
en esa constituyente. Recuerden ustedes, como copresidentes están el señor Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribes y Álvaro Gómez, en representación de unas fuerzas de conciliación que buscaban un nuevo acuerdo político para solucionar, se decía en ese entonces, los problemas en los cuales se encontraba Colombia en ese año. Hoy, por supuesto, vemos que con esa contrarreforma velada que se ha ido haciendo año a año, pues esa constitución ha sido en algún momento impracticable, entre otras cosas porque no se definieron normas que ampliaran la definición, por una parte de derechos, pero también por otra parte de objetos donde irradiaría la norma. Pero bueno, el tema del día de hoy es reconocer donde en términos económicos tiene una gran importancia. Decíamos que esa rama ejecutiva se encuentra en el gobierno. Y el gobierno, pues por supuesto, tiene diseñada una institucionalidad y encontraremos un consejo de gobierno compuesto por los diferentes ministros de las diferentes carteras. A veces, una vez instaurado un gobierno, decide suprimir algún ministerio o crear algún ministerio. Entonces hay volatilidad estructural, ¿sí? Porque depende en esencia de qué busca el gobierno, no solo en términos teóricos y en términos de fines de política pura, sino en términos de realidad política y de ejercicio no solo del gobierno en sí, sino del poder. Esto no necesariamente representa los intereses de todos los nacionales, sino representa también intereses de algunos privilegiados que hacen uso del poder porque llegan a él, ¿sí? En una medida legal, aun cuando a veces no es legítima. Entonces usted ya maneja muy bien el término de legalidad y legitimidad según el acervo de la teoría sociológica que han estudiado anteriormente. Pues bien, la presidencia pues tiene un despacho que es el del presidente, elegido democráticamente en elecciones, etcétera, etcétera, y una vicepresidencia que también es elegida por la base electoral de la nación, en este caso de Colombia. Y por supuesto, en términos operativos del ejercicio de ese poder encontramos otros niveles de tipo territorial, que son las gobernaciones, o los gobernadores, donde están los diferentes departamentos, los alcaldes, los diferentes municipios de Colombia, en orden escalar, de arriba hacia abajo, y en algún caso las localidades, en otros las comunas, en otros las zonas, etcétera, etcétera. A ese mismo, recuerden ustedes que hay un nivel escalar y hay unas competencias y jurisdicciones. Por supuesto, el presidente en algunos casos tiene programas especiales y tiene algunas consejerías que no tienen peso, como aparece narrado en este gráfico. Recuerden ustedes las líneas completas tienen cierto elemento de coherencia respecto a la responsabilidad, pero también en alguna medida a el rango o categoría. A veces ocurre que nuestras instituciones no tienen alguna medida referentes del diseño de organigramas, y este es precisamente un ejemplo de lo que no se es. Por ejemplo, un programa especial acá no tiene una relación directa respecto a la categoría o el rango respecto a la gobernación, entonces son líneas que uno utilizaría como staff, ¿sí? Es decir, asesoran y en alguna medida contribuyen a la toma de decisiones, pero no tienen responsabilidad ni política, ni jurídica, ni penal propiamente dicha respecto a las medidas que se tomen en algunos territorios. Encontramos hasta la Casa Militar, el Departamento Administrativo de Presidencia, que se encarga de administrar
cuestiones de tipo local, regional o municipal, y en algunos casos proyectos. Y encontramos a otro nivel, a un nivel más bajo, los departamentos administrativos, por ejemplo el departamento administrativo de la función pública o el departamento en alguna medida encargado de el manejo de las rentas nacionales con origen minero, etcétera, etcétera. Esto depende mucho de quien llegue al mando. Entonces, por una resolución o por un acuerdo, por un decreto presidencial, se puede definir que desaparece determinado departamento administrativo o se podría crear uno. Ya vamos a ver posteriormente lo que tiene que ver con los ministerios en una forma más detallada. Y por supuesto encontramos algunas unidades administrativas especiales, encontramos otros organismos vinculados a esos ministerios, encontramos también organismos adscritos y también encontramos lo que tiene que ver con la fuerza pública y las fuerzas armadas. En esas unidades administrativas dependientes de los ministerios encontramos también entidades de naturaleza única y especial. Vamos a pensar por ejemplo en una, la fábrica de armas del ejército tiene una personería jurídica independiente del mismo ministerio, ¿sí? Y tiene vida propia, pero depende del ministerio como organización del Estado colombiano. Y encontramos algunas empresas sociales del Estado. En estas podemos identificar, por ejemplo, los hospitales, que también tienen un rango nacional, departamental, municipal o local. También ocurriría en algunos casos con el caso de nuestras universidades. Hay unas universidades de rango nacional, un ejemplo es la Universidad Nacional de Colombia, otro ejemplo la Universidad Nacional a distancia, escúcheme que no recuerdo porque es que la UNAD, para ser más específicos, y encontramos también universidades de tipo de gobernación. Entonces encontramos la Universidad del Valle, por ejemplo, depende del gobierno del Valle. La Universidad de Antioquia también depende de la gobernación del Valle. La Universidad del Chocó también. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia también de la gobernación de Boyacá. Y encontramos unas universidades que son de tipo distrital o municipal, por ejemplo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, o la Universidad de Nariño, que también depende en alguna medida de recursos que son en algunas oportunidades también son convenios o apropiaciones que hacen los diferentes entes y los diferentes niveles, puede ser de gobierno y alcaldía y municipalidades. Entonces en ese sentido pues vale la pena tenerlo en cuenta. Y su misma naturaleza permitiría en alguna medida definir y tomar posición respecto a problemas de financiación. Un ejemplo de no hace mucho tiempo, cuando los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas salieron a marchar por mayores recursos del presupuesto nacional, y pues en alguna medida no era pertinente por cuanto sus recursos se derivan de los ingresos municipales. Ya después, cuando se hizo un acercamiento al objeto de estudio y se dieron cuenta que estaban planteando un conflicto no propiamente institucional de la Universidad Distrital, entonces se adujo que era por solidaridad. Entonces en ese sentido uno debe tener claro quiénes son los actores, los escenarios para hacer solicitudes de este tipo que tiene que ver con cuestiones presupuestales. Pues bien, ya todo ese tipo de organizaciones que hacen parte de la institucionalidad colombiana pues tienen diferentes jurisdicciones y diferentes manejos, diferentes objetivos.
Aquí no aparecen los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Contaduría, la Auditoría. Todas las IAS no aparecen acá porque son organismos no propiamente administrativos, sino órganos de control, ni las superintendencias, por supuesto. Por eso también en términos de conocimiento respecto al deber de las organizaciones, pues a veces uno queda aterrado cuando, por ejemplo, el superintendente bancario habla como si fuera cogestor de los bancos, ¿sí? Y toma un papel netamente, parece de vocero público y gerencial de ellos, cuando su jurisdicción y su función elemental, fundamental y básica es controlar de que los bancos cumplan con sus funciones en términos de lo aprobado por norma. Él no puede agenciar y en algún momento direccionar la gerencia y la actividad de los bancos desde la perspectiva de la ejecución. Por supuesto, a veces hay desconocimiento y esto ocurre en muchas superintendencias. ¿Sí? Por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos debería estar axiológicamente más a favor de los consumidores, de los usuarios de servicios públicos, que de las empresas de servicios públicos. Entonces a veces también tiene un papel menguado por el desconocimiento de la norma que lo rige. Entonces cuando una superintendencia de servicios públicos hace parte, así sea informalmente, de quienes estructuran los precios para los servicios públicos, pues eso deja un mal sabor, porque no se puede ser por una parte juez y parte. En esto también tiene que ver mucho el proceso de los años 90 hacia el 2000 y años siguientes, en los cuales vimos un proceso de privatización de las empresas de servicios públicos, donde no se tenía claros si pertenecían al sector privado o al sector público, y fueron poco a poco privatizándose la mayoría de este tipo de empresas, renunciando el Estado a una responsabilidad social que le asistía respecto al tema de lo público. Ya encontramos también a nivel nacional esa misma rama ejecutiva. Escúchenme que ustedes que aquí pueden aparecer o ministerios que ya no existen, o no pueden aparecer ministerios que en estos momentos son vigentes. La verdad es que este inventario se hizo a 2018. Entonces ustedes saben que hay cambios que a veces son en cierta medida coyunturales, pero a veces son estructurales. Son estructurales en la medida que en el tiempo siguen siendo vigentes. Por eso en alguna medida vale la pena tenerlos en cuenta. Y también por la actividad que desarrolla cada uno de ellos. Fíjense ustedes, en primer orden, la presidencia, y aquí hay un problema que no está resuelto y que no ha sido resuelto por los gobiernos de los últimos 25 años, y es el tema de la vicepresidencia. ¿Qué hace el vicepresidente y cuál es su función? Según la norma, el vicepresidente se encarga, o la vicepresidenta se encarga de reemplazar al presidente en caso de que éste fallezca o de alguna situación especial en la cual el cargo de la presidencia esté vacante. Entonces han pasado cosas raras ahí, extrañas, porque a veces para colocarle oficio a los vicepresidentes pues se cometen desafueros y se controvierte la norma, ¿sí? Porque a veces parece que estuvieran también en ejercicio. Entonces hay vicepresidentes que en algún momento han estado en total desacuerdo con el presidente de turno en algún momento dado, a pesar de que en algún momento fueron elegidos con los mismos votos en términos de fórmula electoral. Después, dependiendo de la coyuntura política, se van separando y se convierten en una piedra en el zapato del presidente, pero como su función adicional, más allá de reemplazarlo, pues pierden peso y resultan haciendo cosas que definitivamente pues uno queda aterrado. Hubo casos especiales en los cuales algún vicepresidente
con cambios en la norma, fue ministro y por supuesto trató de incentivar su campaña política a la presidencia por medio del uso de los recursos públicos, que en alguna medida pues estaba permitido, no era ilegal por supuesto, pero que tiene un grave problema de tipo ético y moral, usarlos, y desafortunadamente para él esa estrategia de entrega de vivienda en algún momento gratis no funcionó. Aquí vemos y analizamos un interés que en alguna medida es personal con recursos públicos. Eso ocurre por supuesto también en gobernaciones y en municipalidades, y por eso pues encontramos el alto nivel de investigación tanto de tipo fiscal, de tipo disciplinario como de tipo penal que hemos visto en los últimos años. Por eso, a pesar de la norma, pues ocurren estas eventualidades que no permiten el funcionamiento del Estado sobre la base del mérito y de la autoridad y del rango y del nivel, y en alguna medida de una interrelación que sea coherente, sistémica y documentada para el ejercicio también del poder. Son cuestiones de nuestra historia que vale la pena tener en cuenta. Así documentalmente se diga que una ley busca, en términos económicos, determinados objetivos, puede ser que veladamente busque otros. Un ejemplo, la ley de flexibilización laboral buscaba que en un lapso de tiempo generara empleo, y era una norma que se suponía era creada para muy corto plazo o para un tránsito en el tiempo muy corto, y ocurrió que se quedó, pues por supuesto, quitándole derechos a los trabajadores, ¿sí? Quitándole ingresos, y no hemos vuelto a ver nuevamente esto. Y ocurren también casos en los cuales esas medidas económicas, inclusive aprobadas por el Congreso, cuando llegan al presidente de la República no las sanciona. A ver un ejemplo, recuerdo por ejemplo que en épocas del presidente Santos hubo una ley que buscaba que el pago por salud de los pensionados no fuese ese aporte del 4% de sus ingresos de la mesada pensional, sino que bajarlo. Llegó, solo faltó la firma del presidente y nunca se llevó a cabo, a pesar de que el Congreso la aprobó. Y parece pues que la ley en algunos momentos y en este caso no fue sancionada, y por supuesto esos derechos de una mesada tan baja, en algunos casos de mesadas con salarios muy excesivamente bajos, tiene que aportar el 4% para el pago de esta seguridad social. Pues bien, volvemos al tema estructural. Entonces tenemos consignados ministerios: el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy reconocido como la Cancillería de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recuerden que se encargan de manejar todo el fisco, los ingresos, los gastos, etcétera, y el situado fiscal, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Cultura. Ya en otro orden, fíjense, este es el orden nacional, ¿sí? Tenemos la ubicación de estos ministerios, la vicepresidencia y el presidente de la República. Por supuesto, hay una logística que vela por el cabal cumplimiento de las funciones que tiene cada uno de los ministerios. Un análisis detallado nos podría decir qué es lo que puede hacer el ministro del Interior y el ministro de Justicia. Entonces, ese análisis detallado pues ya nos va a decir su pertinencia, su jurisdicción. Y a veces ocurre que algunos ministerios tienen funciones
duales, ¿sí?, respecto a otro ministerio, y donde tienen problemas también de competencias por mal decisión inicial, perdón, que haga inicial, porque tiene que ver con el diseño, ¿sí?, de las estructuras jurídicas que lo soportan y de su función. Entonces a veces hay problemas que tienen que ver con industria, turismo y comercio, pero que tienen que ver también con minas y energía. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos, por ejemplo, ¿será que tiene que ver también con comercio? Y si no es así, ¿por qué la Superintendencia de Industria y Comercio en alguna medida tiene una composición normativa que depende del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo? Pues son dudas que a veces de tipo estructural le surgen a uno cuando uno ve las cosas desde la perspectiva filosófica del deber ser, o sea, de la ontología, y no del ser. En esto también tiene que tenerse en cuenta la independencia de poderes. Un ministro que, por ejemplo, maneja planeación nacional, que maneja la superintendencia bancaria, que maneja en alguna medida otro tipo de ámbitos, pues se rompe el equilibrio de poderes, porque las relaciones de las personas crean redes, y las redes de manejo de poder pues le hacen daño a ese equilibrio de poderes. Pero esa es una discusión que hace más parte de la politología propiamente dicha que del tema que estamos trabajando hoy en esta perspectiva netamente económica. Pues, en el nivel más bajo encontramos los departamentos administrativos por una parte, ¿sí?, el Departamento de Planeación Nacional, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, el Departamento de la Función Pública, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. Fíjense ustedes que aquí nos encontramos con algo que tiene que ver mucho con la economía, y es el DANE, quien nos entrega una información mensual sobre el aumento o disminución del costo de vida y de otros indicadores que tienen que ver con la industria y que tienen que ver con el consumo. Pero cuando un Departamento Nacional de Estadística depende en términos jerárquicos en ese nivel más bajo de Presidencia de la República, porque es muy difícil entregar unos datos netamente objetivos y que se deriven de una técnica estadística netamente científica. Ha habido casos en los cuales, cuando la foto no le gusta al presidente de turno, ¿sí?, recuerdo yo, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente en un momento Gaviria no le gustó unos resultados que daban una encuesta nacional de hogares en sus años de gobierno, y decidió despedir al director del DANE, ¿sí? Hay un caso reciente, cuando estaba el presidente Uribe, sacó un indicador de el DANE, estaba en alguna medida el señor Caballero, el dueño hoy de Datos y Conceptos, una empresa encuestadora, de director del DANE, y fue fulminantemente despedido. Es muy complejo tener un interés que en alguna medida es medianamente de corto plazo, como es un cargo público, y tener que entregar pues unos datos que son en alguna medida de tipo científico, con metodologías aprobadas a nivel internacional, etcétera. Pero esa dependencia burocrática y jerárquica en alguna medida a veces evita que haya realmente una independencia de poderes. Cuando no se tiene autonomía, definitivamente no se pueden hacer cumplir los objetivos de esas entidades. ¿Alguien ha pensado o ha propuesto que el DANE debería ser independiente, como lo es el Banco de la República en términos normativos? ¿Qué quiere decir eso? Que teóricamente es independiente, pero que a veces la composición de su junta directiva es netamente gubernamental, pues por supuesto es de fácil manejo por parte del gobierno. Ocurre lo que ocurre en la autonomía de las universidades. Si la mayoría de los consejeros, o sea, los miembros del Consejo Superior, son del gobierno, pues por supuesto no habrá independencia
y no habrá ejercicio de la autonomía universitaria como está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Fíjense que todos estos entes, tanto ministerios como la misma Presidencia de la República y como estos departamentos administrativos, tienen secretarías que son más operativas que entidades de decisión en términos estratégicos. Encontramos la Secretaría General, la Secretaría Privada, la Secretaría Jurídica, Secretaría de Prensa de Embajadas y Consulados y Superintendencia, etcétera, etcétera. Entonces, mucha atención, cada quien articula en términos pragmáticos, operativos, sus intereses cuando se llega a un cargo de dirección de este tipo de organizaciones o de instituciones del Estado. Ya, por supuesto, a otro nivel, desde el punto de vista territorial, encontramos los departamentos. En ello, pues, por supuesto, las entidades legislativas o que definen normas para esos sitios o esos territorios son las asambleas departamentales, con sus diputados. Por supuesto, estas normas no pueden controvertir el orden nacional, ¿sí? Su área de competencia o jurisdicción es el territorio para el cual fueron elegidos. Y esas asambleas departamentales se podría decir teóricamente que son juntas directivas de las gobernaciones, aun cuando a veces los planes de desarrollo de cada gobernación tienen ciertos problemas para llevarse a efecto por la falta de aprobación de esas asambleas. Lo mismo ocurre a nivel municipal, pero toca tenerlo en cuenta. Es decir, si se presenta una estructura que aparentemente es sistémica, ordenada, documentada y caracterizada por la razón como su objeto, su fin para el desarrollo de los territorios, sean zonales, municipales, locales, departamentales, regionales y nacionales, eso no ocurre siempre en la vida práctica. Entonces las competencias y las jurisdicciones son muy importantes. Y encontramos también otras dependencias departamentales, ya hablamos de unas de ellas, por ejemplo, de las universidades, si hablamos, o podemos hablar también de las empresas de licores o de explotación de juegos de azar, etcétera, etcétera. A un nivel más bajo, a nivel de jurisdicción y de territorio, encontramos los municipios, que también se podría decir que tienen un consejo municipal formado por los concejales, ¿cierto? Excúseme que acá hay un error, porque la palabra consejo, la única que va con C, es cuando es un consejo municipal. De resto, todos los consejos son consejos en términos de escritura con S. Y encontramos, por supuesto, quien maneja los destinos de un municipio, que es el alcalde. Y hay una dijo que sí, ¿y el alcalde quién lo ronda? Pues sí, lo rondan en primera instancia el personero municipal, el contralor municipal, que son organismos de control, como su nombre lo dice, municipal, pero también lo rondan las CIAs, la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoría, la Contaduría, todas esas CIAs teóricamente lo vigilan. De peso muy importante cuando el control se hace antes, ¿sí? El peso de por una parte la Procuraduría, pero también la Contraloría, ¿no? Esa estructura está mediada por estas organizaciones de control. Y cuando digo mediada no es que intervengan en la gestión, pero sí intervienen en el control, ¿sí? Y por supuesto, habrían más abajo otras institucionalidades que son importantes, las inspecciones de policía y los distritos. Así las cosas, se podría decir, según el señor Rafael Pampillón, que al analizar un país
se debe recorrer ese camino que va describiendo círculos desde la coyuntura a las políticas y desde estas a las estructuras. Decimos círculos porque una vez formada una imagen del pasado y explicadas las contribuciones de los factores políticos y estructurales a la formación de dicha imagen, hay que preguntarse sobre la perspectiva o el futuro. El futuro de ese país en el plano económico será el resultado de la interacción e interrelación y los niveles actuantes de esas políticas definidas como actuales y previstas sobre la coyuntura y los condicionamientos y alteraciones que sufra la estructura a consecuencia de las políticas. Preguntarse sobre el país en el futuro es preguntarse sobre la valoración que hagan los agentes económicos de la coyuntura. Preguntarse sobre las probabilidades de éxito de las políticas adoptadas, preguntarse sobre el grado de realismo de los objetivos propuestos, preguntarse sobre la coherencia entre los objetivos y los instrumentos empleados y preguntarse sobre las influencias positivas y negativas que los condicionantes estructurales de todo tipo ejercerán sobre la coyuntura y las políticas. Un buen análisis se diferenciará de un análisis pobre no solo por la calidad de la información empleada, sino, sobre todo, en la oportunidad y en la pertinencia de las preguntas que se formulen y se logren responder. La calidad de un análisis de un país en el mundo de los negocios no depende tanto de la sofisticación del instrumental empleado en el análisis como de la adecuación del análisis a los objetivos propuestos. La profundidad y sobre todo el equilibrio de las partes son dos características deseables de ese tipo de análisis. Explicar detalladamente, por ejemplo, la estructura de comunicaciones del país puede ser útil en determinados proyectos, pero no por ello debe perjudicarse el resto de los aspectos que le son complementarios. La forma que adopte el análisis, es decir, si se trata de un enfoque más cuantitativo o más cualitativo, dependerá del destino del propio análisis. No por ser más cuantitativo se hace más profundo, y aunque desde luego hoy no debería quedarse ningún análisis, y menos el económico, sin el análisis cuantitativo. El equilibrio entre lo que el analista sabe hacer y lo que el directivo necesita saber es la regla que debe orientar el análisis de países. El resto es técnica económica. El análisis es la suma de técnica y experiencia, y las técnicas se aprenden, pero la experiencia se adquiere. Fíjese, por ejemplo, que podríamos tomar un tema de gran importancia dentro de esos elementos constitutivos de la definición de política económica. Pensemos, por ejemplo, en políticas de empleo. ¿Sí? Podríamos pensar en políticas que inciden sobre la regulación del mercado de trabajo. Por ejemplo, sobre la regulación de las condiciones de entrada o de salida. Que, por ejemplo, los jóvenes pueden tener su acceso al mundo del trabajo a partir de los 12 años, podría ser una. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo podría tener acceso a la persona? ¿Cumpliendo qué condiciones y qué cantidades? Y pues, condiciones de salida, que la persona se pensione no a la edad de que lo hace ahora, sino que lo haga de pronto a los 50 años. Fíjense, esta expectativa pues no tiene viabilidad en términos muy cercanos, por el ejercicio del poder de quienes, pues de los dueños, como decía Marx, de los medios de producción, de las fábricas y de sus agremiaciones, la ANDI, FENALCO, Augura, Fedegan, etcétera, etcétera, no van a permitir que la gente se pensione con una corta edad, ¿sí? Porque eso afecta a sus intereses en la medida de que tienen que orientar recursos de sus utilidades hacia este beneficio que sería un beneficio social. Así la demanda por tener acceso a ingresos mínimos de otro tipo de productos sirva como
combustible para el desarrollo económico sectorial. Un ingreso mayor a una persona o a una familia le permite tener acceso a otro tipo de productos y a dinamizar la economía, hasta tanto no interfiera con un aumento desproporcionado de los precios. Entonces aquí esa dicotomía sigue presente. Empleo e inflación. Recuerden que nos lo decía, o nos lo dice el señor Gregory Mankiw en su principio número 10. También se pueden definir políticas de empleo sobre la regulación del tiempo de trabajo, eso era lo que estábamos analizando. Y sobre la regulación del proceso de determinación salarial. Todo esto, por supuesto, dentro de la órbita de la competencia jurisdiccional, que en algún caso sería de elaboración del Congreso, como lo analizamos en algún momento, con sus actores, escenarios y procesos, para poner en práctica en todos los territorios de una economía nacional. Otra, políticas de mercado de trabajo. Habrían unas activas y habrían unas pasivas, por supuesto. Dentro de las pasivas, prestaciones por el desempleo, jubilación anticipada, y dentro de las activas, la formación, reciclaje y movilidad profesional, medidas a favor de la creación de nuevos empleos o medidas a favor de colectivos específicos y medidas de colocación. Eso lo estábamos hablando a nivel de políticas de empleo, ¿sí? Pero podríamos pensar en otras. Estos son ejemplos, ¿sí? Es decir, vivencia de ¿qué? De esa interrelación por una parte, pero también de esos niveles, ¿sí? Si volviéramos a las políticas de empleo, pues podríamos ver que casi todas las que definimos, las definimos sobre la órbita netamente del nivel nacional, pero podrían ser en algunos casos a nivel regional. Por ejemplo, entre las políticas de mercado de trabajo, supongamos que la gobernación de Antioquia decide formar y reciclar a los jóvenes de 70 años, fíjense, hago énfasis en jóvenes, porque en términos de conocimiento son personas muy ilustradas, de mucho conocimiento y de mucha experiencia en diferentes ámbitos de la vida económica. Claro, alguien dirá, ¿formación para qué? ¿Para ser cesante o formación para ser pensionado? No, es que en alguna medida ellos podrían, sobre la base de esa curva de experiencia, contribuir al desarrollo económico de un país sin que necesariamente haya un compromiso laboral específico y puntual y salarial, no, sino por algún tipo de programa en el cual dentro del mercado de trabajo sean tenidos en cuenta para aprovechar esas ventajas profesionales que tienen por la experiencia que tienen. Pero bueno, aquí hay un problema también que tiene que ver con otra competencia y con otro nivel, que no es netamente el que tiene que ver con lo jurisdiccional, sino que tiene que ver con programas no de atención, sino de respeto al conocimiento de las personas que tienen estas experiencias. Entonces, en ese sentido, vale la pena pensar en los niveles y en la interrelación que se presenta y que se debe dar entre las diferentes instituciones del Estado para cumplir con sus objetivos, cada una a su manera, pero sistémicamente ordenadas, coherentes, correlacionadas más allá de interrelacionadas, ¿sí? Respetando por supuesto el nivel jurisdiccional. Ya, por ejemplo, en este caso de la calidad de vida y medio ambiente, pues habría en alguna medida algunas políticas que tengan que ver con la calidad de bienes. Es decir, antes de lanzar un producto, pensar en analizar el impacto de dicho producto sobre la nutrición y la salud, considerando en primera instancia que ese producto debe tener determinados componentes desde el punto de la perspectiva química o física, ¿sí? Pero también como satisfactores, ¿sí? En esa calidad de bienes y servicios, la durabilidad y seguridad de los productos adquiridos. Es decir, entidades que tienen una responsabilidad respecto a dicho tema cumplan con su función, que fundamenta su institucionalidad. En este caso podría ser el INVIMA, ¿no?
de todos esos productos que nos ofrecen en todos los medios, en internet, en televisión, en radio, cuáles cumplen realmente con el beneficio prometido, con el atributo o satisfactor prometido, cuáles no, inclusive cuáles en vez de servir para mejorar las condiciones de las personas, pueden afectarlos negativamente. Y ese que tiene que ver con el impacto de los productos sobre las condiciones de vida. Fíjense, aquí se unen cosas muy prácticas respecto a la política económica y a la estructura normativa y a la estructura institucional, articulados en qué, pues en la práctica. Es un fenómeno que se debe abordar desde la perspectiva macro, pero teniendo en cuenta esas perspectivas micro en la cual están quienes agencian la economía en términos agregados, que son las familias, los individuos y por supuesto quienes entregan y proveen de bienes, productos y servicios a los anteriores. Por ejemplo, en educación, coherencia en la adquisición, mantenimiento y desarrollo de conocimientos, pero también en el desarrollo individual, es decir, si se preparan gerentes, tienen que ir a agenciar procesos de desarrollo organizacional y de desarrollo funcional, operativo, o de alta gerencia, o de mediana gerencia, ¿sí? Porque ocurren también problemas. Gente que se prepara como gerente, teniendo en cuenta por supuesto los avatares que tiene la vida y las contingencias y la falta de tener acceso a empleo, para que después se desempeñen en cosas para las cuales no necesitaban dicha formación, porque son tiempos de vida. Entonces, el caso de la universidad y en el caso de la gerencia o la administración, la duración de la carrera son 5 años y en cierta medida es una inversión que debería ser retribuida teniendo acceso a empleo y por supuesto pensando en un ascenso en términos de ingresos y en un ascenso no solo en conocimiento sino en cultura también para mejorar el estilo de vida. Entonces hay coherencias a veces en esas políticas desde la base, no desde las políticas que clasificábamos como de política pura, sino las que tienen que ver con lo pragmático y el uso de la instrumentalización o los instrumentos para llegar finalmente a afectar vidas, familias, etcétera, y poblaciones, claro. 2, satisfacción experimental en el proceso educativo, ¿sí? Que la gente se sienta feliz del logro que obtuvo al ser profesional o al tener la maestría o al tener el doctorado o el postdoctorado. Eso en términos de educación. En términos de salud, tiene que ver también con cosas elementales, acceso por ejemplo a una dieta nutricional que le permita un buen nivel de vida en términos físicos por supuesto y que tenga que ver también con equilibrios también emocionales, mentales, etcétera. El derecho a la vida es elemental y está instaurado en la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Pero si usted no hace parte del esquema general de seguridad social, si no tiene o no está dentro de la base de datos de servicios, así sea del CISBEN, pues su vida no tiene importancia para el Estado, porque el Estado, sobre la base del régimen contributivo y del régimen subsidiado, pues presta este servicio, pero no lo hace en términos de prestación, no de tener acceso al sistema teórico, sino de tener acceso al sistema práctico, de poder llegar en cualquier momento a un hospital y recibir atención rápida y oportuna a esas dolencias. Entonces hay ahí problemas que tienen que ver con la definición de políticas, en algún caso ya más allá de esas instrumentales generales y económicas, sino que esta tiene que ver con políticas de atención y acceso a servicios sanitarios. Podríamos pensar también en empleo y calidad de trabajo.
se justifica que la vida esté orientada totalmente hacia lo laboral siempre y que un gran porcentaje del día sea solo para trabajar, sobre todo cuando se tienen actividades más de tipo físico y que en alguna medida afectan o pueden afectar la salud. Porque es diferente cuando uno hace su trabajo por pasión, porque le gusta, que a veces vamos a más de 18 horas al día y a veces hasta es un alimento espiritual por el logro que obtenemos, pero ocurren casos en los cuales no es muy placentero estar pintando casas, levantando paredes, aflojando tornillos, apretando tornillos que tienen y requieren más esfuerzo físico, que a veces no tienen el correcto balance nutricional para el ejercicio de dichas actividades, y también pues la calidad del trabajo. Que el trabajo sea un goce es muy importante, pero no a todo el mundo quiere tener acceso a este goce, entre otras cosas por personalidades, y se analiza mucho en una teoría que ustedes ya conocen, la que tiene que ver con teoría X y Y. El señor Douglas MacGregor dice que hay gente a la cual no le gusta el trabajo, en tanto que también hay gente a la cual le gusta mucho y muestra interés y lo desarrolla con placer. Eso tiene que ver también con la vida de los seres humanos, ese diseño de políticas públicas de diferente orden, pero que tienen impacto, por supuesto, desde la perspectiva económica. El empleo, el tiempo, ¿sí? Acceso a servicios de esparcimiento, el tiempo disponible para actividades culturales y de relaciones o relacionales, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Necesitamos que la gente se proyecte en cierta medida no solo hacia el equilibrio, sino hacia la sostenibilidad y sustentabilidad de proyectos en términos del ambiente físico y natural. Entonces temas como el de la erosión de los suelos, la limpieza de los ríos, la contaminación del aire, la contaminación del mar, la contaminación ambiental, el efecto boomerang por el desequilibrio del ozono, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. El manejo de los recursos naturales, la fauna y la flora, el medio ambiente, y elementos que también en alguna medida golpean al ciudadano normal: el tráfico, la congestión, la violencia, la inseguridad, los atracos, los asesinatos, etcétera, etcétera. Y por supuesto el manejo de la tecnología y los residuos. Podríamos también pensar, en aras de considerar eso, pensando en lo elemental de la política económica, es lo que tiene que ver con los instrumentos de la política comercial. Ya a nivel general, en términos de el orden normativo, ¿sí? Por una parte, pero también de la orientación de lo pragmático dependiendo de ese orden normativo. Fíjense, aquí tenemos en cuenta los instrumentos de esa política comercial: las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias, ¿sí? Los aranceles o impuestos especiales, los precios de referencia, los derechos variables, los precios antidumping. Y esas barreras que no son arancelarias, sí, pero que son muy importantes porque en alguna medida permiten el acceso a nuevos mercados o el ingreso de nuevos productos, ¿sí? Fíjense que tenemos o podemos documentar cuando diseñamos una política pública el acceso de nuevos productos a nuestros mercados o colonizar mercados internacionales con nuestros productos. Dentro de esas barreras no arancelarias encontraríamos las que tienen que ver
con cantidades, dentro de ellas las que son directas, las licencias, las restricciones cuantitativas, el comercio de Estado, las compras públicas, el control de cambios. Y pues también encontraríamos algunas indirectas, son las restricciones en la distribución o la comercialización. Hay unas que también actúan sobre los precios o costos, que son directas. Por ejemplo, consignaciones o depósitos previos a la importación o cartas créditos a la importación, restricción de crédito a la importación y las consecuencias que tendría eso en determinado sector. Si ven la interrelación y el nivel, también podrían ser las subvenciones, desgravaciones y ventajas crediticias a la producción interna cuando orientamos nuestros productos hacia el exterior. Pues también habrían algunas indirectas, ¿no? Por ejemplo, obstáculos técnicos, normas técnicas que no permitan el ingreso fácil de productos al interior, problemas de tipo administrativo, es decir, aprobación de licencias previas en una forma muy detallada, documentada, velada y demorada, y algunas que podrían tener unos efectos vagos aparentes, monopolios de producción o distribución, monopolios de transporte, medidas de ajuste, programas estatales de investigación y desarrollo, etcétera. Fíjese, por ejemplo, acá encontramos los instrumentos de la política comercial también. Ya en términos, por supuesto, más detallados. ¿Sí? Ayudas a la exportación como subvenciones directas, grabación fiscal. Escúcheme que a veces me repito, pero ocurre que de pronto a veces la ayuda va por una parte y yo estoy desarrollando el tema anterior o posterior. Por ejemplo, los regímenes económicos en aduana, que en algún momento pueden ser de admisión temporal o puede ser otros tipos de regímenes que, por ejemplo, la zona franca exclusiva o la zona franca amplia o fábricas aledañas territorialmente a las zonas francas y su situación en términos legales respecto a la producción que entregan como actores en esa cadena de creación de valor. Las actuaciones institucionales, seguro de la exportación, los centros de promoción de exportaciones, las zonas francas y por supuesto la supresión de algunas barreras, en este caso de exportación, licencias a la exportación, impuestos a la exportación, monopolios de exportación, trabas administrativas, trabas de inversión extranjera, precios de referencia, depósitos previos a la importación para empresas exportadoras, supresión del control de cambios a la exportación. Y me tomé el trabajo de hacer un análisis sobre una política en términos de ejemplo, en la cual se integren la ciencia y la tecnología y definí algunos objetivos sobre la base de la instrumentalización para la búsqueda de ellos. Entonces, podemos decir que este es un ejercicio académico que busca en alguna medida pues diseñar algo que posteriormente ustedes en su trabajo práctico podrían desarrollar, ¿sí? Y es que esa política tecnológica estaría definida con los siguientes objetivos. Ojo que esto es muy importante para que ustedes lo incluyan dentro de los posibles factores o elementos a tener en cuenta en el trabajo de grado que están realizando y con el cual podrán tener un logro más allá de lo académico, que podría ser un trabajo de tipo práctico en el cual el ejercicio académico se convierte en vida, que es el caso de casi todos ustedes, porque ustedes todos están terminando su formación y estarán ya en pocos momentos fuera de las aulas del pregrado, pero ingresarán por supuesto a las aulas de los posgrados y por supuesto a las de los doctorados. Entonces por eso vale la pena que lo piensen en esa perspectiva.
En términos de objetivo, fomentar la investigación científica básica y aplicada. Fíjense, acá diferenciamos la ciencia básica de la aplicada. ¿Sí? Hay gente que sabe hacer muy bien, escúcheme la redundancia, el hacer, es decir, lo aplicado. Pero hay gente que genera ideas, que diseña estrategias, que piensa en abstracciones de solución a problemas de tipo general, ¿sí? O de tipo particular en una forma más profunda, ¿sí? E inducen a otros para que hagan esos cambios, ¿sí? En términos prácticos. Entonces aquí está lo básico y lo aplicado. También podría ser introducir nuevos productos sobre la base de que de la oportunidad que presentan los contextos. Cuando un contexto cambia, pues claro, surgen problemas, pero ¿qué está haciendo el gestor? ¿Qué está haciendo el emprendedor? ¿Qué está haciendo el gerente? ¿Qué está haciendo el administrador? Viendo ese contexto para introducir nuevos productos que solucionen problemas de ese mercado que está analizando o de ese contexto que está analizando. Fíjense. 13. Sobre la base de la búsqueda de soluciones a esos problemas del contexto, generar nuevos procesos productivos y, por supuesto, sin que sea un jingle o sin que sea un adagio popular, difundir las innovaciones. Y podemos pensar también en aumentar la productividad para elevar la tasa de crecimiento económico potencial y mejorar la competitividad. Aunque lo anterior tiene que ver con una filosofía de la producción, de la cual en forma detallada ustedes estudiaron cuando estudiaron al señor Philip Kotler en su formación gerencial, que buscaba el aumento de las unidades producidas. Pues no está mal, sobre todo si la capacidad de producción se presta para elevar esa tasa de productividad. Caso diferente es cuando nuestras tasas de productividad o de instalación en planta no permitirían elevar la producción, que tendríamos ahí un problema grave, ¿sí? Y eso nos llevaría a inversiones, por supuesto, en maquinaria y equipo, y a gastar las reservas que tenemos de balances anteriores, ¿sí? En nuevos procesos de ampliación de planta. Aunque yo creo más en la filosofía marketing, por supuesto también esto se debe tener en cuenta cuando se tiene esa oportunidad en términos de insumos, tenemos acceso a los insumos y tenemos la maquinaria y el equipo adecuado y tenemos la demanda adecuada, pues fácilmente podremos solucionar problemas que al ser solucionados aportan a los grandes agregados, al Producto Interno Bruto, a la renta nacional, a la renta sectorial y por supuesto al situado fiscal cuando pagamos impuestos, etcétera, etcétera. Entonces es un flujo circular, como habíamos analizado anteriormente. Para el logro de esos objetivos, pues tendremos que utilizar algunas herramientas. La participación directa del Estado en esas actividades de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? El apoyo a las actividades de innovación que se efectúan en el sector privado, es decir, subsidios directos a la investigación, concesión de créditos preferenciales y promoción de sociedades de capital de riesgo, políticas de compras públicas de tecnología nacional, ayudas a la formación de los trabajadores y al reciclable profesional de los investigadores, difusión de innovaciones. Aquí se pueden integrar todas las instituciones. Por ejemplo, acá yo veo proyectos interesantes, ¿sí? En la perspectiva, por ejemplo, de articular esfuerzos de entidades de fomento y también del saber hacer, como son el SENA, ¿sí? Y capitales que uno podría decir que son capitales semilla o capitales de riesgo de algunas entidades privadas que aportan dinero a proyectos bien hechos, ¿sí? Por supuesto compartiendo utilidades, es decir, las patentes de esas innovaciones pues no van a ser propiamente de quienes saben, entre comillas, el hacer y el diseñar, el generar, sino que se comparte con inversionistas de capital. Y como ustedes son muy buenos emprendedores, por supuesto que saben que hay este tipo de entidades que apoyan, por supuesto diseñando esos excelentes proyectos que ustedes han hecho en otro tipo de asignaturas
Me imagino yo, por ejemplo, en investigación y evaluación de proyectos, pues por pensar alguno, o en los mismos trabajos de diseño de productos y de manejo de productos en el caso de marketing, o en el caso de las finanzas, para utilizar productos que no sean necesariamente fácticos y que sean en alguna medida que hagan parte de los nuevos mercados. También dentro de esos instrumentos podríamos pensar en la creación de un marco adecuado para favorecer el proceso de innovación tecnológica, es decir, protección de la propiedad intelectual, derechos de patente y de autor, o por lo menos si no, se pierden, en qué medida se pierden, cómo se puede reglamentar o definir normas que no dejen solo al inventor, al innovador, al creador, sino que también sirvan para que tenga cierta reciprocidad respecto a la investigación que dio origen a ese nuevo proceso, a ese nuevo producto o ese nuevo activo. Por supuesto, eso se puede hacer agenciando políticas que afecten la estructura del mercado y de la competitividad en términos positivos. Pues bien, ya llegando al cumplimiento de ese objetivo, podríamos en alguna medida decir que la indagación y la investigación sobre la economía de un país está matizada por diferentes actores y escenarios, teniendo en cuenta, por supuesto, esos elementos fundantes de la economía, que son los individuos, las empresas, por supuesto, el Estado, los entornos, y que ese aumento de capacidad y de competitividad depende en alguna medida de una ordenación, por una parte, de las políticas públicas que van desde deberían ir en términos de participación en ese diseño de planes de la base social. Pero habida cuenta de la situación que hemos visto, habida cuenta de la ontología de nuestra realidad económica, pues también los tenemos en cuenta de todos esos actores y escenarios, tanto de la economía como de ese direccionamiento que le da la política a las ciencias económicas para hacerlas redistribuidoras del ingreso por una parte, pero que cumplan con ese análisis de la administración de los recursos escasos, de los cuales nos habla de la definición de la economía. Por supuesto, los invito que si tienen algunas dudas se las pueden aclarar adicionalmente profundizando en estos textos que les sugiero, adicionalmente al texto de Gregory Mankiw que ustedes han trabajado en este seminario. Pero si quieren profundizar, hay unos textos clásicos que nos permitirían tener un mayor acervo, tanto teórico, pero también sobre la base de experiencias. Entonces encontramos a Carrasquilla, en Economía y Constitución, hacia un enfoque estratégico. Su nombre corresponde en alguna medida, que es una revista del Derecho Público de la Universidad de los Andes, la número 12, en 2001. Fíjense, aún hace un tiempo, pero estructuralmente es vigente. Estos textos en algunos casos a veces son de hace mucho tiempo, pero son totalmente vigentes porque hacen el análisis desde la perspectiva estructural y no coyuntural. Por supuesto, algo que no es lo que era en 1991, pero que tiene gran importancia en términos del respeto a la juridicidad colombiana y a ese convenio que debería ser de la constitución política de cualquier país entre los diferentes actores de la sociedad. Entonces, referente importante que va inclusive desde el mismo ejercicio de los derechos fundamentales hasta el manejo de la cosa pública y de la economía del país.
También encontramos un texto de 2010 de Cuadrado, la política económica, elaboración, objetivos e instrumentos. Una edición revisada. Encontramos a Salomón Kalmanovic, que fue en alguna medida copresidente o codirector del Banco de la República. Desde el marco de la economía institucional, el libro de las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, que fue editado por Norma, editorial Norma. Marini García, 2003, Bienes Públicos Globales, Política Económica y Globalización, de la editorial Ariel de Barcelona. El señor Oquín, Análisis del entorno económico de los negocios, editada por Magrao Gil en España. Y un profesor de la Universidad Industrial de Santander que escribe el texto Entorno económico, elementos teóricos y metodológicos para el análisis, en Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en 2004. Señores, muchas gracias por su atención y nos vemos en un nuevo tema. Un feliz día.